Los otros 12 son un grupo de personajes bíblicos que interactuaron con Jesús, pero como dice el título, no son los 12 apóstoles, los 12 discípulos de Jesús. Estos son otros 12. Empecemos recordando que la iglesia, nosotros históricamente y normalmente, hemos dado un énfasis importante en la predicación y en la enseñanza respecto al seguimiento a Jesús de los llamados apóstoles o discípulos. Entonces, predicamos y tenemos películas y todo un material muy grande que nos ha llegado históricamente por siglos respecto a los 12 apóstoles, a los llamados 12 discípulos o apóstoles. Pero según un teólogo español llamado Carlos Gil Arbiol, hay una serie de otros personajes en el Evangelio de Marcos, 21 de ellos, fíjense, que no pueden ser ignorados y que de hecho tienen mucho que enseñarnos. 21 otros personajes. Y de esos 21 hay 12 que comparten algunas cualidades en común. Por ejemplo, ellos no tienen continuidad en el relato, o sea, aparecen una sola vez, y además son muy reconocibles en la escena en que aparecen, porque actúan con libertad, de una manera activa. O sea, se nota, algo pasa, algo diferente sucede cada vez que aparecen estos otros 12 personajes. Y por último, ellos resultan ser un ejemplo y un contraste que es positivo dentro del relato. Lo que hacen, lo hacen bien. Pero no solo eso. Estos personajes, según este teólogo, tendrían en común una colección teológica con los escritos del apóstol Pablo. Fíjense qué interesante. Miren, Pablo, el apóstol Pablo, escribe a una iglesia o a las iglesias, me refiero a, Pablo escribe a una iglesia como a la iglesia universal. Pablo escribe a una iglesia que es fundada después de la muerte de Jesús. ¿Se recuerdan que Pablo conoce al Señor después, años después, yendo a Damasco, buscando a cristianos, cristianas, porque él era una persona contraria a la iglesia, ¿verdad? Él perseguía a los cristianos. Pablo se cae del caballo, ¿se acuerdan? El Señor habla con él, él escucha la voz del Señor, está 3 días ciego. Bueno, ese Pablo, nosotros podríamos decir que las cartas de él hablan de un periodo que es posterior a la vida de Jesús. Pablo no habla de la vida de Jesús. Lo importante para Pablo es Cristo y Cristo crucificado. Pero los consejos que Pablo entrega es a una iglesia que ya nace después de la muerte y resurrección de Jesús. Mientras que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan relatos de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. Pero fíjense que cronológicamente Pablo escribió sus cartas más o menos entre los años 50 y 70 después del nacimiento de Cristo, lo que nosotros llamamos después de Cristo, ¿verdad? En nuestro calendario, el calendario que usamos. Pero el primer evangelio a ser escrito, que es probablemente el de Marcos, fue escrito, los estudiosos creen que fue escrito a principios de la década de 70.
Así que las cartas de Pablo, que fueron escritas antes de los evangelios, hablan de lo posterior, cuando los evangelios que fueron escritos después, cronológicamente hablan de la historia que pasó antes. ¿Entienden? ¿Se fijan? Y lo que ha hecho este teólogo es que ha encontrado conexiones entre ambas tradiciones, entre las cartas de Pablo y el Evangelio de Marcos. Entre estas conexiones destaca la imagen negativa de algunos de los 12 y de algunos de la familia de Jesús. Por ejemplo, en la primera escena de la barca de Marcos capítulo 4, los discípulos ahí reflejan su miedo y falta de confianza, ¿no es cierto? Mientras que Jesús les echa en cara en más de una oportunidad que los discípulos no entienden lo que está pasando. Después, en la segunda escena de la barca, capítulo 6 de Marcos, ¿qué hacen los discípulos? Confunden al Señor con un fantasma. No son capaces de reconocer al Señor. Y en la tercera, en Marcos capítulo 8, Jesús nuevamente les reprocha su actitud y repetida falta de comprensión. Y así hay una serie de otros momentos. Aquí son solo 3 ejemplos, porque el Evangelio de Marcos tiene un montón de otros relatos en que los apóstoles, lo voy a decir así, no actúan debidamente, siendo los apóstoles. Pero al mismo tiempo, Marcos tiene a estos otros 12 personajes secundarios con características positivas que no se ven en los apóstoles, pero que sí se encuentran en la enseñanza más tardía de Pablo. Así que parece ser que en Marcos, aparte de los 12 apóstoles, hay otras formas de discipulado que se acercan más a lo que se esperaría de un seguidor de Jesús. Y es por eso que nosotros nos preguntamos qué tienen para mostrarnos estos otros discípulos, que muchas veces son invisibles, son secundarios, pero que se acercan más al verdadero seguimiento de Jesús. Y hoy vamos a ver el primer de estos personajes, que es la suegra de Pedro. Les invito a que leamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versos 29 al 31. Marcos 1, 29 al 31. Y hoy día, en esta oportunidad, voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que es probable que usted no la tenga a mano, pero está ahí proyectado. Me pareció que era más comprensible. Marcos capítulo 1, del 29 al 31, dice así. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Jesús viene de expulsar un espíritu en la sinagoga de Cafarnaún, donde había mucha gente. Pero ahora aquí está solo con algunas pocas personas en la casa de Pedro. Y en esa casa está la suegra de Pedro sufriendo. La traducción
más precisa sería una fiebre ardiente. Eso es lo que dice más o menos en el griego. El Talmud, que es una especie de código civil y religioso de los judíos, decía que cómo había de tratar estas fiebres. Y había que tratarla con un cierto misticismo y una especie de fórmula mágica. Yo no quise poner acá, pero se colocaba un paño en la cabeza con un pedazo de metal y se hacían determinadas oraciones, y de esa forma ellos creían que esa fiebre se iba a ir. Pero Jesús no hace nada de eso. El relato nos cuenta que él simplemente se acerca a la cama, la toma de la mano y la ayuda a sentarse. La fiebre se va y ella se pone a servir a Jesús y a los discípulos. Y el relato no dice nada más. Ella simplemente se pone a servir en silencio. Y de hecho, la única mujer que aparece sirviendo a Jesús desde Galilea es la suegra de Pedro. Entonces a ella podemos llamarla servidora de Cristo. Esta mujer, que nosotros no sabemos más de ella, no sabemos su nombre, sabemos que es la mamá de la esposa de Pedro. Ahora permítanme leerles, no va a aparecer ahí, pero permítanme leerles las palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, cuando defiende su ministerio y cuenta de sus sufrimientos, en 2 de Corintios 11, capítulo 11, verso 23 en adelante. Yo voy a leer solo el 23. Mire lo que dice Pablo, años después. O sea, más bien, pensando en la iglesia más tardía, pero lo dice anteriormente al Evangelio de Marcos. Pablo dice así: ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos y he estado en peligro de muerte repetidas veces. Y Pablo sigue hasta el verso 29. Pablo relata aquí cómo ha sido azotado, cómo ha naufragado 3 veces, cómo ha pasado por peligro de ríos, de bandidos, ha pasado hambre, sed, frío. Pablo con todo eso está afirmando: yo sé lo que es ser un servidor de Cristo. Y ahora fíjense, la misma expresión, la misma característica que Pablo usa para identificarse como verdadero apóstol es la que nosotros estamos aplicando a esta mujer, servidora de Cristo. Y lo otro que llama la atención es que después de que la mujer es sanada, ella sirve, pero a partir de algo muy simple. Esta mujer sirve a partir de su realidad, sirve a partir de lo que ella tiene para entregar. La mujer les prepara una comida. A esta mujer no la pusieron arriba de un caballo, con una ropa especial, con un vestido, con una tela cara a lo mejor, con un peinado especial, un perfume caro, especial, para que fuera por toda Galilea de gira, digamos. Porque lo que le pasa, esta es una mujer que es sanada por el Señor. Entonces, la lógica podría ser:
Esta mujer fue sanada por el Señor. No puede, no debe ir a cocinar, a hacer algo. Hay que darle un lugar especial. Al contrario, que alguien cocine para ella y que se siente en la cabecera de la mesa. Y yo voy a mandar personas por algunas ciudades aquí cerca, a otros pueblos, porque hagamos un calendario. Esta mujer debiera ir por las sinagogas contando lo que le pasó. Pero no es eso lo que pasa. La fiebre se va, ella se levanta y empieza a atender las necesidades de los demás de manera sencilla. Y yo les pregunto, ¿cuál era la necesidad de ese momento cuando llega la tarde del día sábado y la gente vuelve de la sinagoga? Comer. Y entonces ella va y prepara una comida. Qué rico, ¿no? Qué cosa más hermosa. Cuánta belleza en algo tan sencillo. Y al final, el gesto de la suegra al servir a los demás es entonces para nosotros hoy día la clave de la identidad de Jesús y de los verdaderos discípulos como Pablo. ¿Será que nosotros hoy podríamos decir que el servicio también es la clave de nuestra identidad? Porque el servicio es algo que hago para los demás, un beneficio para los demás que no es remunerado, es voluntario. Si es remunerado, no, a mí me pagan, bueno, deja de ser servicio. Te toca nomás, pues te están pagando. Pero el servicio es algo que yo entrego. Solo que a veces uno piensa que solo sirve a Dios el que predica, o el que está en la música, o los maestros de escuela dominical. O que solo se sirve a Dios cuando se hace algo grande, como ir al mundo misionero, por ejemplo. Y uno termina imaginando que para ser un discípulo hay que pensar en alguien un poquito más famoso que cualquiera de nosotros que estamos aquí. Frente a eso, Marcos parece proponernos que hay otro camino para el discipulado. Servir a Dios sin buscar ningún reconocimiento, hacerlo en silencio y de forma permanente en el tiempo. Porque el que sirve, la que sirve, sirve simplemente a partir de la necesidad que hay en ese lugar y en ese momento. Y les digo más, en el servicio hay gozo, hay alegría y hay placer. Entonces, mi invitación es que cuando hagamos algo en la vida, hagámoslo de corazón, hagámoslo bien, pero entendiendo que cuando sirvo a otro, sirvo a Dios. Incluso en las cosas simples de la vida. Si cocino en mi casa, tengo que cocinar, hasta mala va a quedar la comida, ¿no es cierto? Cuando uno cocina en la casa, está sirviendo a su familia y está sirviendo a Dios.
Ahora, eso lo digo más para los hombres, ¿ah? Somos malitos para ayudar y apoyar a veces. Pero es lindo servir. Es placentero entregar. Y si es un plato de comida como esta mujer, qué rico, qué lindo. Queridos, queridas, miren, Jesús se ha manifestado a nosotros para que nosotros podamos manifestar a Jesús a los demás. A Jesús no se nos guarda adentro, como el personaje de la película, es mío, mi tesoro. ¿No es cierto? A Jesús yo recibo y lo que recibo de Él, entrego al otro. Para Pablo, el verdadero discípulo, fíjense, no es solamente el que más ora o el que más conoce la Biblia. Para Pablo pareciera que el verdadero discípulo es el que sirve. Y en ese sentido, la suegra de Pedro es un buen ejemplo de una persona que sirve porque ha sido sanada. Y no ha dejado pasar la oportunidad de servir de manera sencilla, agradecida y honrada. ¿Qué les parece? Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, haznos como la suegra de Pedro, Señor. Tú has sanado nuestros corazones. Tú has transformado nuestras vidas. Así como sanaste a esta mujer de la enfermedad que la quejaba, Señor. Y nosotros vemos en el relato que ella simplemente se levanta y prepara la comida. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, de nosotras, a estar pendiente de las necesidades que hay alrededor de nosotros en nuestra vida diaria, Señor. Y danos ese corazón, Señor, de servicio a los demás, Señor. Puede ser las tareas de la casa, puede ser una ayuda en el trabajo, puede ser la ayuda a un profesor, puede ser la ayuda a un compañero, una compañera de universidad, de colegio o de trabajo. Puede ser un familiar que está necesitando de una ayuda nuestra. Puede ser un vecino, puede ser una amiga. Pero danos esa capacidad, Señor, de poder servir a partir de lo que nosotros sabemos hacer. Poder servir a partir de nuestros dones y talentos, Señor. Aunque eso sea simplemente un plato de comida. Danos la capacidad, mediante tu Espíritu Santo, Señor, de estar atento a cuando alguien necesita de algo que nosotros podemos hacer. Y habla a nuestros corazones, Señor, para que podamos estar siempre dispuestos al servicio. Como estuvo esta mujer aquí de manera tan sencilla, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu amor. Y de hecho, gracias te damos porque no hay ejemplo más grande de servicio que la entrega que tú tuviste por nosotros, Señor. Bendícenos en todo el tiempo, Señor. Danos salud, danos paz. Bendice nuestras familias también, Señor.
y bendice a esta iglesia, Señor. Prospéranos, Señor. Prospéranos en lo financiero, pero también prospéranos, Señor, en la calidad de la enseñanza que entregamos, Señor. Y prospéranos también en cantidad, Señor. Que sean más los que entren por esa puerta, sedientos de ti, Señor. Y que cuando eso pase, Señor, nosotros estemos atentos para recibirlos de la mejor manera posible, Señor. Para que se sientan bienvenidos, para que se sientan cómodos, para que se sientan amados, Señor, como nosotros nos sentimos amados por ti, Señor. Gracias te damos por este lugar, Señor. Gracias te damos por cada día domingo en la mañana en que aquí nos reunimos, Señor. Gracias te damos por nuestros niños que están estudiando, Señor, en las distintas clases, Señor. Gracias te damos por los maestros. Gracias te damos por la música, por la proyección, por la tecnología, Señor. Gracias te damos por los asientos cómodos que tenemos, Señor. Gracias te damos por los que han venido día sábado, día viernes, a hacer el aseo aquí de este lugar, Señor, para que nosotros tuviéramos todo tan limpio el día domingo, Señor. Tantas cosas que tenemos para agradecerte, Señor. Tantas cosas, Señor. Tantas cosas. Nuestras palabras, Señor, nunca van a ser las adecuadas, Señor. Nuestras palabras nunca van a ser completas, Señor, para darte gracias, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús.